Lucas capítulo 6, versículos 13 al 16. Cuando lleguen allí digan amén. Gloria al Señor. Vamos a leer juntos en este maravilloso día. Todos los que van llegando, Dios los bendiga. A los que han llegado, qué gozo verles aquí. Gloria al Señor. Lucas capítulo 6, versículos 13 al 16. Y quiero que destaquemos algunos aspectos. ¿Cuántos recuerdan que el Señor Jesús llamó cuántos apóstoles, cuántos discípulos? 12. Entre los 12 había uno que era Leví o Mateo, que era publicano. Pero la mayoría dicen, bueno, publicano, pero no saben quién era un publicano. Un publicano era un cobrador de impuestos que era odiado por la sociedad y que era a favor del gobierno perverso de la época, porque era un gobierno tiránico y obviamente era muy odiado por la sociedad. Tenga en cuenta ese punto. Publicano, no era nada amado por la sociedad, era odiado por la sociedad. Lucas capítulo 6, versículo 13, vamos a encontrar dos particularidades en adelante. Dice la Biblia así. Vamos a leer juntos. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Zelote, diga Zelote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, diga Iscariote, que llegó a ser el traidor, Tomen asiento y seguiremos hoy en esta lección de emisarios de la apostasía en el Antiguo Testamento, la lección número 4 en este maravilloso día. ¿Cuántos quieren oír palabra de Dios? Amén. Dígale al que está a su lado, llegó el tiempo de recibir lo que Dios tiene para nosotros hoy. Gloria al Señor. Ok. Bueno, un detalle muy importante que quiero comenzar destacando es que hay muchos niveles o formas de apostasía, y uno de esos niveles o formas de apostasía tiene que ver precisamente con desviarse del propósito de Dios, es decir, desviarse del modelo o del diseño divino que Él tiene establecido para cómo pueden funcionar bien las cosas. Si usted va al Génesis, desde el capítulo 1, versículo 26 en adelante, el capítulo 2, vemos que el Señor pone en la tierra algunas instituciones muy claramente definidas, pero por encima de ellas siempre está Dios. ¿Cuáles son las instituciones? Una de ellas es que Dios establece a un hombre y a una mujer con capacidad de sojuzgar. Sojuzgar significa gobierno, significa autoridad. De allí viene el concepto de gobierno, viene el concepto de Estado, viene el concepto de autoridad. Pero para que haya un buen gobierno deben estar sujetos a la autoridad del Rey de Reyes y del Señor de Señores, el Todopoderoso Dios. En segundo lugar, encontramos también algunos otros detalles que me llaman la atención, y si usted ve el orden correcto, antes de gobierno hay algo y es familia, porque no hace Dios la orden de sojuzgar sin haber creado primero la familia. Digan familia. Ahora van a entender hacia dónde voy. Digan familia. Digan iglesia. Digan gobierno. Ok, son tres cosas que el Señor estableció desde el mismo comienzo. Una de ellas familia, un Adán, una Eva, hablando de familia. Al mismo tiempo, Dios establece en ellos el modelo a seguir que vendría a futuro. De Génesis capítulo 3, versículo 15, aprendemos precisamente que a futuro vendría una simiente de la mujer, y hablando aquel que es la cabeza, o vendría a ser la cabeza de la iglesia. Así que, ¿por qué razón las cosas no han funcionado a nivel social, a nivel gubernamental, a nivel familiar? ¿Por qué no han funcionado como deberían? Porque en todas estas esferas de la sociedad, Dios ha sido sacado de en medio.
Y cuando usted saca a Dios de cualquiera de las tres esferas más importantes, que es, número 1, familia, número 2, iglesia, y número 3, gobierno. Cuando en esas tres esferas Dios es sacado de lado, la familia se desmorona, la iglesia se descontrola y el gobierno se vuelve una tiranía. Espero que pueda ser claro en este día para explicarle cómo es, según Dios, otro de los tantos múltiples niveles de apostasía que podemos encontrar en la Biblia. Pero acabamos de leer cómo Jesús viene a afrontar este tipo de situaciones, es decir, cómo el Señor Jesucristo viene a hacer algo muy, muy interesante. Cuando el Señor Jesús llama a sus 12 discípulos, una de las cosas que Él hace es empezar a preparar a un grupo de personas a modo de una familia, porque Él los invitará a ser parte de una nueva familia, que es la familia de la fe. Diga, la familia de la fe. Ok, aquí vemos a un grupo de personajes, cada uno de ellos tiene diferentes distinciones, y una de las distinciones que encontramos allí es precisamente el hecho de que estas personas iban a ser parte no solo de una familia, sino también del fundamento de la iglesia, y a través de ellos iba a establecer su reino, su gobierno. Ahora, en ese sentido, el Señor nos va a mostrar por qué razón la iglesia misma, la familia misma y la sociedad misma ha entrado en tanta decadencia moral después de que sacaron a Dios de por medio. Queridos amigos y hermanos que estamos hoy aquí, damas y caballeros, una de las cosas fundamentales a tener en cuenta es que si queremos éxito en algo, Dios debe ser el primero en todo. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. ¿Cuántos quieren a Dios primero en todo? Si Dios es primero en todo, lo demás viene por añadidura. Pero realmente cuando Dios es puesto por última opción en la familia, por última opción en la iglesia y por última opción en el gobierno, definitivamente todo va a fracasar. Y cuando todo fracasa es cuando vemos al hombre pretendiendo presentar sus propias soluciones. Y generalmente las soluciones del hombre sin Dios lo único que terminan es haciendo más daño en lugar de trayendo verdaderas soluciones. Cada vez que el hombre pretende arreglar una discordia humanamente, termina peleando peor. Pero cuando pone a Dios en medio, la Biblia dice que cuando los caminos del hombre le son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Y eso es demasiado contundente. Diga, Dios debe ser el primero. Sacuda al que está a su lado y dígale, el primero debe ser Dios. Amén. Y vamos a analizar, yo soy muy claro y trato de ser directo y a la vez sencillo para poder dejarme entender, pero quiero que usted analice algunos aspectos relevantes. ¿Por qué quise destacar a Leví o Mateo, uno de los apóstoles? ¿Por qué quise destacar a Simón el Celote? ¿Y por qué quiero destacar a Judas el Iscariote o Iscariote? Diga, Leví el publicano, Simón el Celote, Judas el Iscariote. Porque Jesús vino a poner en orden la casa que estaba en desorden. ¿Cuántos saben que cuando Jesús viene a nuestra vida, todo lo que estaba en tinieblas, Dios trae su luz, porque Él es la luz del mundo? Cuando todo está en caos, Él viene y entra a poner orden en nuestra vida. Todo tiene sentido cuando Cristo está de por medio, pero todo parece una completa locura y una barbaridad cuando Cristo es sacado de en medio. Dios no está para tratar de impedir nuestras acciones. Él está para juzgar nuestras acciones.
Muchos piensan que Dios tiene un montón de robots en la tierra y la gente dice, si Dios existe, ¿por qué permite tanta maldad? Porque Él no está para impedir, Él está para juzgar, derramar juicio e ira sobre esas maldades de los hombres. Porque Dios le ha dado al hombre inteligencia, intelecto, una mente suficientemente entendida, le ha dado conciencia, pero el hombre hace de lado su conciencia, hace de lado la palabra de Dios, hace de lado los consejos, hace lo que le da la gana y por eso recibe el juicio que le corresponde. Y en ese sentido ocurre aquí. Vemos que aún Pedro, ¿cuántos se acuerdan de Pedro? Pedro era uno de los discípulos más peculiares. Era hablador como él solo, hablaba demasiado, hasta que tuvo que aprender que no hay que hablar tanto, más bien hay que hacer. Una profesora mía del colegio decía, no lo diga, no lo escriba, hágalo. Porque hay gente que habla mucho de que va a cambiar, va a mejorar, va a hacer algo y no termina nunca haciendo nada. Es mejor hacerlo antes que hablarlo. Y en ese sentido, ese hombre Pedro hablaba demasiado y muchas veces en medio de su hablar demasiado pretendía demostrar que realmente hablaba en serio, pero siempre terminaba fallando, fracasando, hasta que puso a Dios como el primero en su vida y luego todo en su vida cambió. Ahora, quiero que me presten mucha atención a los siguientes detalles. Encuentre usted aquí en los versículos leídos de Lucas 6, del versículo 13 hasta el 16, usted encuentra varios nombres que voy a destacar. Uno de ellos es Mateo, o sea, Leví, que es el publicano. Número 2, encontramos a Simón, que era el celote. Y número 3, a Judas, que era el Iscariote. Pero entre ellos aparece otro llamado Pedro, y Pedro era un pescador. Diga, un pescador. Pero era un pescador agresivo. Era un pescador muy agresivo. Si puede ayudarme bajándole un poquito al retorno, está teniendo un poco de interferencia. En cuanto a esto, quiero solo el retorno. En cuanto a esto, quiero que preste atención a los siguientes detalles. Note esto, para ponerlo en contexto y luego explicarle más a fondo. ¿Qué caracterizaba a un Pedro pescador? Es decir, Pedro era miembro del vulgo, era miembro del pueblo, era miembro de la sociedad más humilde, aunque era trabajador, pero era una gente humilde. Y generalmente ellos odiaban al gobierno de su época. Odiaban al gobierno de su época. Y preste la atención al detalle. Jesús, cuando hace su llamado, llama a un Pedro sufrido, quemado por el sol, cansado de trabajar en el mar, el agua, el efecto del agua salada sobre su cuerpo, el clima candente de la zona costera donde vivía. Todo eso, era un hombre que tenía una personalidad, un temperamento muy rústico, muy fuerte y agresivo. Y en ese sentido viene el Señor y le empieza a armar una familia, empieza a poner todo en orden, y en medio de esa familia le dice, querido Pedro, te voy a presentar a tus compañeros. Y lo primero que hace es decirle, venga señor Leví, venga Mateo. Si había alguien que el pueblo odiaba, era un publicano. Porque el publicano, además de que le robaba a la hora de cobrarle impuestos, era el que se doblegaba al Estado, al emperador, y le rendía honores, y no le importaba pisotear a sus propios hermanos, a su propio pueblo, por agradar al César, por agradar al rey. Primer impacto, porque le dice, yo soy alguien que quiero trabajar honradamente, no me he dedicado a las fuerzas armadas malas de la época, no quiero ser de los alzados en armas de la época, pero por lo menos me quiero ganar la vida trabajando como un pescador. Y viene el Señor, invita a ser mi compañero, a un publicano, a quien odiamos porque es un representante de este perverso gobierno y ahora es mía, está en la parte, y el Señor aparte me dice que va a ser mi familia en la fe. Pero las sorpresas no paraban ahí, porque el Señor le dice, ahora, querido Pedro, hombre de pueblo, hombre de vulgo, ya te presenté a tu amigo Mateo, pero te voy a presentar otros dos.
y uno de ellos era Simón el Celote. Simón el Celote era un miembro de un grupo interesantísimo que se lo voy a leer. Los celotes, ¿quién eran? Los celotes o celotas fueron un movimiento político nacionalista. Es decir, no confunda patriota con nacionalista. El patriota ama su patria y ama las demás patrias. El nacionalista ama, según él, su patria, pero odia a todos los que no son de su territorio. Allí está la gran diferencia. Ellos no les importa más que lo suyo y no importa a los demás. De eso fue Hitler. Hitler era nacionalista, por eso él amaba a su raza y odiaba a los judíos y a otros tipos de personas como los gitanos, etc. De esa misma manera encontramos que de esa calaña eran los celotes. Se lo voy a decir en términos más actuales para que lo entienda. Los celotas eran la guerrilla de la época. Era el grupo guerrillero de la época. Odiaban al gobierno de turno y se levantaron en armas. Fueron la facción más violenta del judaísmo de su época. Cuando se enfrentaron frecuentemente a otras facciones como las fariseos o saduceos, de los que ya hablábamos, el vocablo celota ha pasado a ser sinónimo en varios idiomas de intransigencia o radicalismo militante. Ahora, aquí está Pedro, aquí está, ¿cuántos hombres son? Pedro, Mateo, Leví, Simón y Judas. Necesito 4 hombres, vengan 4 hombres aquí y se ponen atrás mío. 4 varones, venga hermano Obed, venga hermano, los primeros que estén aquí, 4 que me quieran colaborar, pónganse atrás mío, rapidito, 4 varones, ágiles. Ok, y ustedes me van a ayudar a escoger, faltan 2, ¿dónde están los otros 2? Voluntariamente, vengan 2 más, aquí atrás mío, ok. Estos 4 me van a ayudar para visualizar esto porque es que no quiero ser malentendido. Aquí tenemos 4 tremendos varones. Ok, eso, ahí están bien, muy bien. ¿A quién le llamamos Pedro? ¿Quién tiene pinta de Pedro? Bueno, nuestro hermano Hermes, que es fuerte, él es Pedro, ok. ¿Quién tiene pinta de recaudador de impuestos? Mano Obed, este hombre tiene pinta de recaudador de impuestos, párense ahí. Ok. ¿Quién tiene pinta de estos 2 de celota o de celote? Bueno, mano Pablo va a ser el celote y a mi hermano le tocó uno duro. Y venga usted, quédense de último. Él tiene pinta de Judas Iscariote. Ok. Judas Iscariote. Muy bien. El Señor viene y les dice, voy a hacer una familia, voy a poner la casa en orden, voy a hacer una familia según mi código. Ustedes van a tener que tratar asuntos de gobierno según mi código y tratar asuntos de iglesia según mi código. Si quieren que funcione, deben entender cómo se hace. Y un nivel de apostasía peligroso es cuando no entendemos eso. Aquí está Pedro, el hombre de pueblo, el hombre del vulgo, el hombre que trabajaba, el pescador. Jesús le presenta a el publicano, alguien que por naturaleza odiaba. Ellos no se saludaban así. Ellos se odiaban, el pueblo odiaba. Y acuérdense de Zaqueo. Zaqueo era publicano. De saqueo viene saquear, robar. Zaqueo era un saqueador, era un ladrón que explotaba. Y Leví era uno de ellos. Pero Jesús le da la tremenda sorpresa y le dice, te tengo a uno que se llama Simón el Celote, uno temido por el pueblo. Y a la vez, porque eran los revolucionarios de la época, a la vez era el partido político nacionalista, era una facción violenta, era un radicalismo militante intransigente, no podía hablar nadie con ellos, se hacía o se hacía. Era un grupo armado en esa época. Pero el Señor le dice, ¿a quién? A Pedro. Pedrito, te tengo otra sorpresa más. Y el Señor le llama a Judas. Le dice, Judas, pónganse aquí, hermano. Te presento, no, mírense frente a frente ustedes dos. ¿Okay? Le dice, Judas, te voy a presentar a tu nuevo familiar. Y a Pedro le dice, te voy a presentar a tu nuevo mejor amigo. Y ese nuevo mejor amigo era Judas, ¿el qué? Diga, Iscariote. Los iscariotes, para que no digan ese pastor está metiendo cuento, busque usted diccionarios bíblicos quiénes eran los iscariotes. Iscariotes, una de las explicaciones alternativas más populares, sostiene que Iscariote significa literalmente
es una palabra procedente del latín sicarius, de donde viene sicario, que significa hombre de la daga o asesino a sueldo. Y se refería a un miembro de los sicarí, un grupo de rebeldes judíos que eran conocidos por cometer actos de terrorismo. Si él era el guerrillero, él era el paramilitar de la época. Solo Jesús es capaz de meter en el mismo grupo a esos tipos de personas sin que se maten, sin que se hagan daño y sin que se odien y sin usar una sola arma. Porque las guerras en Dios, dice Efesios 6, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra guerra no es física, sino espiritual. Quiero que demos gloria a Dios y estos amados hermanos vuelvan a su lugar. Gloria a Dios. En ese sentido, es más fácil visualizar entonces cómo es que alguien puede caer en un nivel de apostasía, porque hay un siguiente grupo que les voy a presentar. Además de Pedro, el hombre de vulgo, estaba Mateo o Leví, el hombre del gobierno, el publicano. Además de ellos estaba Simón el guerrillero, Simón el celote y Judas el paramilitar o Judas Iscariote. 4 personas totalmente opuestos entre esos grupos. Pero aparte de ello, el Señor trató directamente con otro grupo que se llaman los herodianos. Diga, herodianos. Míreme a alguno que tenga pinta de herodiano al lado suyo y dígale que venga aquí al altar. Pinta de herodiano. Un herodiano era un partido político de la época. Eran los que le servían al gobierno políticamente hablando. Mándeme uno por allá, a ver, algún hermano que tenga pinta de herodiano. Mire alguno por ahí a su lado para explicarle quiénes eran los herodianos. Y luego de esto puedo explicar toda la enseñanza. Ahí viene uno que tiene pinta de herodiano, sí señor, amén, amén. Mano segundo, muy bien, mano segundo segura. Este hombre va a estar aquí detrás mío, muy bien. El Señor les dice, bueno, ya estoy armando mi familia según mis códigos, ustedes van a ser iglesia y ustedes van a ser del gobierno en el sentido y en el propósito de mis códigos. Pero aparte de eso, el Señor, porque el Señor no solamente habla claro, habla directo, Él no le teme a ningún grupo, sino que tiene la capacidad de unir sin cuentos, sin cháchara, sin mentira, sino con verdad. Y una de las cosas que me llama la atención es que en alguna ocasión se le aparecen los herodianos a Jesús. Y busquen Marcos 12, 13 al 17. Y voy a leerlo en la versión Dios habla hoy. Mi hermano va a estar aquí y vamos a mirar esto. En la versión Dios habla hoy dice así, porque el asunto de partidos políticos no es de ahora, es de mucho tiempo. Dice esta versión, la pregunta sobre los impuestos. Dice, mandaron a Jesús algunos de los fariseos y del partido de Herodes. Diga, el partido de Herodes. O sea, los herodianos. Para hacerle decir algo de que pudieran acusarlo. Estos fueron y dijeron, maestro, sabemos que tú dices la verdad sin dejarte llevar por lo que diga la gente, porque no hablas para darles gusto. ¿Es verdad lo que dicen? Sí, pero ellos eran unos salameros, ellos estaban solo tratando de elogiar a Jesús. De frente, los herodianos venían de Jesús y le decían, tú hablas claro, tú hablas directo, tú no le das gusto, tú dices la verdad. Querían acusarlo. Pero resulta que en esta ocasión el Señor los descubre y les dice de esta manera. El texto dice, tú enseñas de veras el camino de Dios. Y luego le preguntan, mire la pregunta que ellos querían hacerle. ¿Está bien que paguemos impuestos al emperador romano o no? Esa fue la pregunta. Luego dice, ¿debemos o no pagarlos? Versículo 15. Pero Jesús, que conocía su hipocresía, les dijo, ¿por qué me tienden trampas? Tráiganme una moneda de denario para que la vea. Es decir, si una moneda, saque una moneda, mi hermano, y me la presta, cualquier moneda que tenga allí.
Dice, saca, pásame una moneda de denario para que la vea. En aquella época las monedas de denario tenían tenían marcada la cara del gobernante de la época, del César, del gobernador. Dice, tráiganme una moneda de denario para que la vea. Se la llevaron y Jesús les dijo, ¿de quién es esta cara? Y el nombre que está aquí escrito, porque no solo era la cara, sino el nombre. Luego dice, le contestaron, del César o del emperador, que es lo mismo. Entonces Jesús les dijo, pues den, escúchese esto, porque muchos aún leen este versículo y no entienden lo que quiere decir. Es decir, Jesús les habló de frente, les habló claro, sacudió sus ideas, y eso nos sirve para nuestra actualidad. Dice, pues den al emperador o al César lo que es del emperador o el César, y a Dios lo que es de Dios. Y su respuesta los dejó admirados. ¿Cómo dice allá al final? Y se maravillaron de él. Entonces viene un herodiano. ¿Quién era un herodiano? Escúchese bien quién eran precisamente los herodianos. Los herodianos eran un grupo específico, seguidores del representante del gobierno de la época. Eran los idólatras políticos de la época. Se rendían sin reservas delante de él. Y lo peor era que a él le habían dado el catálogo del todo la calificación del todopoderoso. Para un herodiano no había otro más grande que el César. Para un herodiano no había otro más grande que el emperador. Para un herodiano él era Dios. Y Jesús viene y los confronta duramente en su respuesta. Les dice, señores, den al emperador lo que es del emperador, pero les aclara, pero él no es Dios. A Dios lo que es de Dios. Y eso es algo que sacudió la conciencia de ellos. Ahora, gracias mi hermano, vuelva a su lugar. Gracias, querido, amado hermano. Él no es un herodiano, él es un hermano. Amén. Quiero en este día, entonces, después de haber explicado eso, me resulta más fácil poder llegar al punto al que quiero llegar. ¿De qué manera se puede caer en un nivel de apostasía hoy en día? Apostasía es apartarse de la verdad de Dios, salirse del código divino, hacerse a un lado o caminar fuera del camino correcto que Dios ha establecido. Los celotes eran el grupo que pretendían presentar una solución al pueblo. El pueblo trataba de buscar sus propias soluciones. Los sicarios o iscariotes presentaban otro tipo de soluciones. El publicano pretendía ser parte de los mediadores y los herodianos se rendían profunda y totalmente al gobierno de la época. En ese sentido, ¿cómo es que la iglesia de hoy también puede caer en este nivel de apostasía? Sencilla y llanamente, a través de todo lo que está aconteciendo en todas las esferas de la sociedad. ¿Por qué razón las cosas van como van en nuestro país, en nuestro Latinoamérica, en nuestras Américas, en nuestro mundo? ¿Por qué van las cosas como van en asuntos de familia, aún en asuntos de iglesia y peor aún en asuntos de gobierno? Porque los órdenes se han invertido. Porque primero debe ser Dios por encima del individuo. Luego Dios por encima del individuo que pueda estar sobre su familia. Y luego Dios por encima del individuo que atiende bien su familia y hace parte de una iglesia. Y por último es el gobierno, según Dios. Pero las cosas en la sociedad han cambiado totalmente. Hoy el todopoderoso es el Estado. Y es tan todopoderoso que te dicen qué tienes que comer, qué no tienes que comer, qué clases debes recibir, qué clases no debes recibir. Y el hombre ha puesto las cosas en tal desorden que lo único que va a encontrar como resultado es caos, destrucción, ruina. Es tan delicado que cuando un experto, yo estoy estudiando en la Escuela Bíblica de Gobierno y escuchaba a una abogada que me llamaba la atención, como ella mencionaba. Ella decía,
las formas como nos han presentado, cómo debe ser un buen gobierno. Ella decía, existe la anarquía, existe la tiranía y existe la democracia. La anarquía es cuando hay un autogobierno pero sin Dios, y por eso todo termina en caos. No hay a quién rendirle cuentas, no hay autoridades, y por eso el mundo antediluviano terminó destruido, porque había anarquía, no había un gobernante principal y cada quien hacía lo que quería. La tiranía es cuando alguien se pone por encima de todos, y por eso en la época de Nimrod construyeron la Torre de Babel. Él era el todopoderoso y terminaron en confusión porque siempre estaban haciendo las cosas mal. Pero cuando usted estudia gobierno secular, le dicen que la mejor forma de gobierno se llama democracia. Y resulta que la democracia no es bíblica. Empezando por eso, en la Biblia existe la teocracia y no la democracia. En democracia, si la Biblia dice que el aborto es pecado, en la democracia se puede decidir hasta qué punto sí y hasta qué punto no. Pero en la teocracia no hay negocio, no cambia. En la democracia se puede decidir si el matrimonio entre parejas del mismo sexo es válido o no, y si pueden adoptar hijos o no, y si usted puede aceptar la transespecie o la transedad o cualquier locura de esas o no. Transespecie es gente que dice, yo no siento atracción por seres humanos, siento atracción por animales. Transedad es que un adulto termina diciendo, no, yo me siento niño, y el niño dice, yo me siento más adulto, y tiene que aceptarse porque así lo dice. Pero en la democracia no. En la teocracia no. En la democracia se puede decidir por mayoría. Pero resulta que en la teocracia, si hay casi 8.000 millones de habitantes en el mundo, si un día loco se levantan los 8.000 millones de habitantes en el mundo y dicen, Dios no existe, la palabra de Dios es una mentira, ¿cambia en algo Dios? ¿Pierde algo Dios? Todos perdemos, Dios no. Porque en Dios no importa la democracia, no importa la mayoría. En Dios importa su soberanía, su palabra, sus verdades. Y para que haya éxito en la familia, en la iglesia y en el gobierno, todo debe ser basado en lo que Él dijo y como Él dijo. ¿Por qué tanto fracaso en la familia? Voy a poner este ejemplo. Si Dios no es primero sobre el individuo, entonces el individuo no va a ser un buen padre de familia o un buen esposo, mucho menos va a ser un buen hermano en la congregación y mucho menos un buen ciudadano o un buen gobernante. Porque el problema no solo es el gobernante, el problema también son los gobernados. Hay maldad en los gobernantes, pero también hay maldad en los gobernados. Yo me leí el libro de Maquiavelo que se llama El Príncipe, que es un tratado político extraordinariamente extraño, pero vale la pena leerlo, y ahí habla de por qué un hombre puede llegar al poder, cómo mantener el poder, cómo ampliar el poder, manipulando las masas. ¿Cómo puede lograrlo? Ahí explica todos los códigos y es impresionante. Pero lamentablemente parece que todos han leído el Código del Príncipe, pero no han leído los códigos bíblicos de cómo ser un buen padre, un buen ciudadano y una buena cristiana o un buen cristiano. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que cuando existen problemas de esta índole, el hombre siempre ha pretendido presentar sus propios métodos para salir, y a eso se le llama apostasía. Esos caminos, dice la Biblia en Proverbios, hay caminos que para el hombre parecen derechos, pero su final es camino de muerte. De entrada se ven bonitos, porque la Biblia dice que llegará un tiempo donde a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno malo, y estamos viviendo en ese tiempo. Hoy es malo, es ridículo que este predicador diga que el matrimonio bíblico es entre un hombre y una mujer. Es ridículo para el sistema, pero es la verdad de la palabra de Dios. Porque a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Amados, llegó el tiempo de que la iglesia envuelva los códigos de la palabra de Dios. ¿Por qué no funcionan las cosas en la familia? No funcionan las cosas en la iglesia, no funcionan las cosas en el gobierno, en la sociedad.
porque los individuos han cambiado los roles y ahora el Todopoderoso no es el que debe ser el Todopoderoso, sino que han puesto al Estado como el Todopoderoso. Y usted dice, ¿pero cómo? Sencillo. ¿A quién le piden hoy en día educación, salud, economía? Al Estado, porque se ha enseñado que él tiene que hacerlo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice en Deuteronomio 6, en Proverbios, que quien debe darle educación a sus hijos no es el gobierno ni es el Estado, sino la familia. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Por qué razón este servidor ha tenido profesores ateos, ha tenido profesores agnósticos, ha tenido gente que odia, se burla de la Biblia y eso no me hizo ni mella? Porque a mí me educaron primero en casa. En las universidades y en los colegios solo te dan alguna formación académica, pero no educación. La educación trasciende a los títulos. Hay gente con montones de títulos, pero no tienen una pizca de educación. No saben ni siquiera que hay que saludar a los ancianos y respetar a los demás. Porque hoy en día, al poner al Estado como el Todopoderoso, es que se dieron todas las facciones aún en nuestro amado país Colombia. Estos grupos, hay gente al estilo publicano, hay gente al estilo celote, hay gente al estilo iscariote, hay gente al estilo herodiano. Y si usted hace un análisis real, ¿en torno a quién giran? Todos en torno al Estado, nadie en torno a Dios. Así eran los publicanos en torno al emperador, el pueblo en torno al emperador, los iscariotes en contra del emperador, los sicarios, los iscariotes igualmente. Todo era en torno a ese sistema. Y por eso tanto fracaso, por eso tanta ruina, por eso tanta destrucción. El día que gracias a Dios mi padre me enseñó los códigos de que mi salud, mi economía, mis bendiciones financieras no dependían del Estado cualquiera sea, ese día fue cuando empecé a tener éxito en mi propia vida y excelencia, porque yo no dependo de hombre alguno, yo dependo del Dios Todopoderoso. Y la prueba de ello es que en plena cuarentena, cuando se cerraron negocios, cuando se cerró todo, cuando parecía que no iba a haber economía, doy fe, doy testimonio que fue la época donde más economía tuvimos, por pura gracia de Dios. Había gente desesperada diciendo, ¿y ahora de dónde? ¿Cómo? Si ni siquiera se puede, está cerrado todo. Aún los que vendían en tiendas pequeñas era como si estuvieran vendiendo algo ilegal, tocaba ir a escondidas, una cosa impresionante. Pero nunca nos faltó la provisión y la bendición de Dios. Pero ¿por qué razón la apostasía ha entrado en la iglesia? En ese sentido, porque la iglesia se ha olvidado de que según la Biblia, el primero en todo es y debe ser Dios. Y cuando digo todo es todo, eso incluye familia, eso incluye iglesia, eso incluye gobierno. Pero cuando Dios fue sacado del gobierno, de las escuelas, de las universidades, el Señor les deja, pero luego está para juzgar sus consecuencias. Y sabe una cosa, yo les he dicho esto, pero ¿quién decide el canon o el pensum académico en los colegios y en las universidades? ¿Quién lo decide? El gobierno, el Estado. Curiosamente, existe la materia, desde biología, desde que uno está en primaria, que enseñan la evolución, el evolucionismo. Pero no hay una que enseñe creacionismo, que entre otras cosas es una ciencia. Enseñan evolucionismo, pero no enseñan creacionismo. Ya religión no existe. Fue sacado. Urbanidad, yo les mostraba hace unos días el libro de Urbanidad de Carreño, escrito por un venezolano extraordinario. Ya eso es un ridículo para muchos, lo han hecho de lado. Y por eso vemos gente con montones de títulos hoy, con recontratítulos hoy, pero no tienen un ápice de educación. Porque la educación trasciende a los títulos. Hay que tener, sí, este personaje es de los que más le gusta estudiar, pero más que tener títulos, se requiere que usted tenga la educación según el código y el canon y el pensum bíblico
y de la palabra de Dios. Porque cuando uno aprende esos códigos, aprenderá, como lo dijo, creo que fue Washington o Jefferson, uno de los dos, pero ellos hablaban de que cuando alguien lee la Biblia profundamente, se convertirá en un buen padre, en un buen ciudadano, en un buen ser humano. Es lo único que transformará de raíz, cambiará de fondo la naturaleza humana. Y en ese sentido existe ese nivel de apostasía. ¿Cuál es el punto? El punto es que aún la iglesia y aún las familias que no entienden cuál es el código divino de cómo tratar asuntos como estos, voy a presentarle un ejemplo. No hay nada más ridículo y absurdo que decir que Jesús fue un revolucionario. Algunos dicen que Jesús fue un revolucionario porque tenía a un celote allí, pero se olvidan que también tenía un Iscariote. Algunos dicen que Jesús fue casi un paramilitar de la época, un sicario de la época porque tenía un Iscariote, pero se olvidan que tenía al bando contrario también allí. Algunos dicen que Jesús estaba a favor del Estado de esa época porque estaba Leví, pero se olvidan que tenía un Pedro también en ese mismo grupo, que no era del gobierno, era una persona humilde, alguien del pueblo. Lo que hace Jesús realmente es mostrarnos cómo deben funcionar las cosas. Lo peor que está pasando hoy, como lo dijo Juan Gosaín, uno de los periodistas colombianos que tiene una retórica extraordinaria y por algo es miembro de la Real Academia de la Lengua, decía que hoy en día en Colombia todo se ha convertido en motivo de pelea, de discordia, de debate. Porque toda la sociedad está impregnada de ese nivel de apostasía y de maldad. Todo es motivo de pelea. ¿Qué equipo de fútbol te parece a ti el mejor? Y si tú llegas a decir el que no le gusta al otro, ya es un problema. Etcétera. Peor hablar de política, es un caos. Porque si tú votas por el otro, ya eres un enemigo. ¿Pero qué me llamó la atención? Algo que me gustaba muchísimo. Es que cuando la iglesia del Señor aprende a mirar las cosas desde el punto de vista bíblico, todo va a ser diferente, al punto que Dios nos va a enseñar cómo realmente se hacen las cosas. El Señor vino y le enseñó a Pedro, el Señor vino y le enseñó a Simón el Celote, el Señor vino y le enseñó a Judas Iscariote, el Señor vino y le enseñó a Leví. Queridos, ustedes deben entender primero, Leví, el emperador no es Dios. No estamos en contra de que se den los impuestos siempre y cuando sean justos, pero el emperador no es Dios. Eso es lo que le está diciendo. Por eso te voy a enseñar quién es tu verdadero Dios. Y Mateo terminó escribiendo, Mateo, que es el evangelio que reconoce a Jesús como el Mesías, como el rey de los judíos, y eso habla también de su divinidad, de su soberanía, de su gobierno. Él terminó aprendiendo a quién se le rinden los tributos y la adoración y la alabanza. De manera que él describe cómo los reyes, algunos dicen que eran reyes, creo que no, solamente eran expertos en astronomía y expertos en profecía bíblica que llegaron hasta ese lugar y le ofrecieron incienso, mirra y oro, y esos eran presentes que solo se le otorgaban a un rey, y eso que estaba envuelto en pañales en aquella época, era un niño todavía. Pero ellos reconocieron quién era el verdadero rey. Queridos amigos, aquí hay esposos, hay esposas, hay hijos, hay familia, hay gente de todas las esferas. Deben entender que si ustedes y nosotros queremos que la familia, la iglesia y la sociedad funcionen bien, debemos sentar a Jesús como nuestro rey. Si Él es rey, Mateo tuvo que entenderlo. Rey no es emperador, rey no es el César, rey no es el gobernante. El verdadero rey tiene nombre y su nombre es Jesucristo. ¿Cuántos pueden darle gloria y aplauso a ese rey? Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. La Biblia nos muestra códigos y esto tiene evidencias históricas. Si usted investiga la historia del momento de la formación en Irlanda, Corea del Sur, los mismos Estados Unidos en su origen, han llegado a ser naciones prósperas porque aún su constitución fue hecha y fue diseñada según los códigos de la Biblia.
Pero cuando entró el secularismo, cuando entró el laicismo, cuando sacaron la Biblia de todo eso, es que están llegando a ser decadencia moral en todos los sentidos. Porque cuando el hombre deja a Dios de lado, nada va a funcionar. La Biblia dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y lo que hagan no va a terminar bien. Por eso cuando yo hablo con familias que tienen crisis o gente que habla de la crisis de los gobiernos, yo le digo, bueno, ¿y cómo está tu relación con Dios? Porque si tú pretendes que tu relación horizontal con los demás esté bien, pero mi relación vertical, que es la más importante con Dios, está mal, lo demás va a estar mal. Pero cuando mi relación con Él está bien, dice la Biblia, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Es decir, usted necesita entender que Dios no es solamente una palabra bonita y cortita, sino que es una realidad todopoderoso. Quiere y debe ser el rey. Y si es el rey, se le obedece, no solo se le adora. Porque si Él es el rey, en Malaquías dice, y si soy Señor, ¿dónde está mi honra? Porque no es todo el que dice la Biblia, no todo el que dice Señor, Señor. Y ese es el nivel de apostasía vergonzoso en el que está cayendo muchos de la iglesia hoy. Que le siguen diciendo Señor, Señor, pero son participantes en vandalismo, en marchas, en violencia, como si esa fuera la manera de reclamar nuestros derechos humanos, violando los derechos de los demás. El Hijo de Dios nunca va a ser partícipe de violencia, de vandalismo. Nosotros no estamos a favor ni en contra, estamos a favor de la verdad, de la palabra de Dios. Pero cuando un cristiano está a favor de la protesta y la marcha violenta, realmente no se le puede llamar cristiano. Será cristino, pero no cristiano. El verdadero cristiano no es llamado a hacer más violencia. La Biblia dice en Mateo 5, creo el discurso más importante, bienaventurados los pacificadores. No los que encienden, no los que empeoran las cosas. La Biblia, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra, la reacción áspera hace subir el furor. Una de las cosas que me ha llamado la atención es que los hombres como Mateo aprendieron a rendir su vida al rey. Amados hermanos, es necesario que nos hagamos seriamente esa pregunta: ¿quién es realmente rey en todas las esferas de su vida? Número 2, viene un celote acostumbrado a ser nacionalista, odiando a los demás, y el Señor le dice: no, Señor, no son las cosas así conmigo. Sí, ama tu nación, ama tu patria. Pero si viene un extranjero, si es alguien diferente a ti, si es un samaritano, tú no lo puedes tratar con ese desprecio. El verdadero Hijo de Dios, y por eso gracias a Dios en esta congregación hay gente, y eso que creo que vienen muchos más en camino, porque Dios los tiene preparados, pero hay gente que es del Ecuador, hay gente que es de Venezuela, hay gente que es de Colombia, y nosotros no estamos diciendo, tú eres de allá, yo soy de acá, y tú eres de allá, no, somos ahora en Cristo una sola familia. Tenemos un lugar de nacimiento diferente, pero somos una sola familia en Cristo Jesús. En ese sentido, este celote tuvo que aprender la lección. El celote tuvo que aprender que no es con armas, no es con intransigencia, no es con radicalismo, no es con vandalismo, no es con violencia, no es quemando, incendiando todo. Ese hombre tuvo que aprender cómo es que se pelean las batallas en Dios. Y era tal que terminó, según la historia, Simón el celote muriendo como mártir por causa del evangelio. Un hombre que en cualquier momento podía sacar el arma y matar a quien quiera porque era experto en ello, pero él aprendió que hay guerras que no se pelean de esa misma manera. Él terminó entregando su vida por la causa de Cristo el Señor. Qué lindo es, porque en esta congregación y en otras hay gente que dice, incluso aquí mismo en esta congregación hay gente que dice: yo fui parte de ciertos grupos, de ciertas tendencias, y eran los más revolucionarios, pero ahora cuando hay caos son los primeros que dicen: pastor, hay que convocar ayuno y oración,
Necesitamos doblar nuestras rodillas en favor de nuestra nación, en favor de nuestra ciudad, en favor de nuestro país. Ya no es con ejército ni con fuerza, sino su Santo Espíritu, dice el Señor. ¿Cuántos aplauden el nombre de Cristo el Señor? Pero algo que me llama la atención es que el texto dice que Judas llegó a ser el traidor. No era, llegó a ser el traidor. Porque él en un momento tuvo que aprender que no era todo como un asesino a sueldo, porque eso es lo que significa Iscariote. No era todo con violencia, no todo era con maldad. Era tanto el cambio que muchos vieron, incluso tanta la confianza que Jesús le dio, que terminó convirtiéndose en el tesorero de los 12. Y la Biblia muestra que ese hombre no valoró la confianza que Jesús le dio. Hermano, yo más adelante hablaré sobre Judas el asesino a sueldo, es decir, ampliaré a este personaje que es un apóstata, pero aquí solo les quiero decir eso. Cuando iban a elegir tesorero, aquí estaban los 12, ahí estaba Pedro, estaba el publicano, estaban todos. Cualquiera hubiera dicho, pues elijan al publicano, al fin y al cabo él sabe de dinero. Otro hubiera dicho, no, pues el celote, al fin y al cabo él supuestamente pelea por el pueblo. Otro diría, no, mejor Pedro, porque Pedro sí es del pueblo. Pero alguien dijo, no, el que tiene más cara de buena gente de todos es Judas Iscariote. Ese se lo ve que es honrado. Y era el mal ladrón de todos. Dice la Biblia que él sustraía de la propia bolsa. Robaba. No valoró la confianza. Amado hermano, hay gente que es así. Tienen cara de buena gente. Pero las apariencias... Por eso el Señor va en contra de la hipocresía. No se requiere apariencia, se requiere realidad, esencia. Y algo que me llama la atención es que este hombre no valoró la gracia, el favor, la misericordia, la confianza que Dios le dio. ¿Usted cree que Jesús no sabía el corazón que ese hombre tenía? No, Jesús lo que quería era darle una oportunidad. Porque como lo decía mi hermano Obed ayer, Dios es el Dios del nuevo comienzo, el Dios de las nuevas oportunidades. Y amados hermanos, si usted mire al que está a su lado o atrás, mírelo un momentito, sonríale y mírenlo. Usted no se imagina qué clase de hombre o qué clase de mujer en el fondo es él o es ella. Dios lo sabe, pero aún así Dios nos está dando una oportunidad. Aún así Dios está diciendo, yo creo que este puede cambiar. Yo sé que en mis manos este puede ser diferente. Yo sé que si Él se pone en mis manos, yo lo puedo transformar. Lo voy a poner en alto, lo voy a honrar. La Biblia muestra que Judas, y aún la profecía de Judas dice, el hombre de mi paz. Y hay una versión de la Biblia que dice, mi amigo íntimo. Todos piensan que el amigo íntimo de Jesús era Juan, porque se recostaba, pero el amigo íntimo era Judas. Usted puede algún día, y que Dios nos guarde de estar en la eternidad así, diciendo, yo un día fui el amigo íntimo de Jesús, pero estar perdido para la siempre en la eternidad. De nada nos servirá. Que usted un día diga, yo fui de la iglesia, yo me bauticé, yo era líder, yo servía, yo era pastor, yo era diácono, lo que sea que usted haya llegado a ser. Pero si usted se apartó de su obediencia, porque la Biblia dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. No confunda amistad con un exceso, un abuso de confianza con Él. Porque hay gente que dice, él es mi amigo. Sí, pero en el sentido de que él sigue siendo la autoridad. No es en el sentido de que usted hace como quiere y como él quiere. Y llega al punto hasta del irrespeto. Yo tengo muchos buenos amigos, pastores. Y el respeto que ellos me otorgan o yo les otorgo a ellos es tremendo. A mi esposa es testigo, me llaman, a veces yo los llamo, pero normalmente me llaman y me dicen palabras, me piden un consejo, me piden algo. Y veo el respeto que ellos tienen. Y a pesar de que es tanta la amistad, no hay un ápice de abuso de confianza. Es al contrario, siempre bajo el mismo criterio, bajo el mismo respeto. Ninguno de ellos dice el Jairo, dice el ministro, pastor, mi líder o mi amigo.
Porque el problema de muchos cristianos, y ese es un nivel de apostasía, es cuando empieza a tener exceso de confianza. Amados hermanos, valoremos la gracia de Dios. Porque Judas llegó a ser el traidor. Llegó, se convirtió en un momento cuando él no valoró el privilegio que Dios le dio. Era tanto que comía del mismo plato, dice el que moja de mi mismo plato. Era tanta la amistad que incluso cuando Judas se estaba entregando a Jesús, Jesús no es un hipócrita, Jesús es un sincero. Y en su sinceridad lo mira y le dice: amigo, ¿a qué has venido? Y no es ese amigo humano de ironía cuando lo dice amigo, no, le está diciendo de verdad: amigo, ¿a qué has venido? Con un beso me estás traicionando. Está diciéndole: tú eres el que yo considero mi amigo. Te di confianza, te llamé, te puse entre los 12. Dejaste de ser un asesino, dejaste de ser un sicario. Cristo le demostró que sí se puede transformar la naturaleza de odio, de maldad, de rencor. Pero ese hombre no valoró la gracia de Dios. Y aquí hay gente a la cual Dios lo ha transformado. Era un iracundo, era un agresivo, era un asesino, era alguien perverso, pero hoy es una hija, hoy es un hijo. ¿Habrá alguno de esos aquí que pueda aplaudir a su Dios y darle gracias? Oh. Y alguien que sienta la gloria de Dios en este lugar. Vamos, suéltate en gratitud. No vas a llegar a ser una traidora, no vas a llegar a ser un traidor, vas a llegar a la patria de los fieles. Fuerte ese aplauso para Dios. Yo siento la presencia de Dios aquí, que está sacudiendo a alguien y le está diciendo: no es con el ejército, no es tu lucha contra tu esposa o tus hijos, no es tu pelea contra la familia o contra el gobierno, contra la sociedad. Tu guerra es espiritual y nunca la vas a ganar si te doblegas delante del que no tienes que hacerlo. Dóblate delante del todopoderoso Dios. ¿Habrá alguno que quiera venir a este altar a adorar a Dios unos segundos? ¿Habrá alguno que quiera ir a este altar y decirle: tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres el rey de mi vida? Y declaro que Dios está aquí en esta preciosa mañana. Porque quiero concluir diciéndole esto. Allí de rodillas, escuche esto. Los herodianos pensaban que la única manera de traer la solución a su familia, a su fe, a su credo, a su sociedad, era si se le doblegaban al rey. Eso es idolatría política y rendición sin reservas de lo que le corresponde al Estado o al gobierno. Hoy en día a nivel global se está viendo el fenómeno de que muchos han rendido y puesto su confianza en príncipes o en gobernantes. Y la Biblia dice: maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. Y dice: mejor es confiar en Dios que confiar en gobernantes o príncipes. Amado hermano, dijo un predicador alguna vez, al principio no lo entendía, pero después lo analizaba. Él decía: no importa quién llegue al poder, incluso si el mismo diablo está en el poder, mi reino, mi gobierno viene por encima de él. Si en el Egipto hay tinieblas, en la casa de Israel, de los israelitas, hay luz. Si afuera hay muerte, en mi casa hay vida. Si afuera no hay bendición, aquí adentro hay bendición. Porque mi casa no depende de un gobierno terrenal, depende del gobierno más grande de los cielos. Muchos han puesto su confianza en príncipes al punto de ver a los gobernantes como los todopoderosos.
Y alguien dice, pero ¿cómo es eso, pastor? Escuche esto. Algunos demuestran de palabras que hay un Señor, que hay un Dios, pero están esperando que sean los hombres como los herodianos. Pensaban que les provean de todo. Están pensando que sea el gobierno que se infiltre donde no debe. Están pensando que sea el hombre el que le provea salud, economía, educación, que trate la iglesia, que trate la familia, que regule la conciencia, que regule los principios. Pero quiero decirle que Dios es y debe ser el único soberano en la economía, en la salud, en la educación, en la familia, en la iglesia, en la conciencia, en los principios. La idolatría política es la nueva forma de apostasía de muchos en la iglesia de hoy. Alabado sea Dios. Jesús nos enseña dos cosas. Una de ellas, que solo Él es capaz de unir, sanar y liberar de la manera correcta, sin usar la violencia. Al contrario, Él tiene el poder para liberar a aquellos que están alzados en arma. Esta iglesia tiene gente que eran de esos grupos y ahora son ministros, y ahora son diáconos, y ahora son gente que da vida, gente que ora por los enfermos. No empuñan un arma, pero empuñan la poderosa espada de la palabra de Dios. Ya nadie les teme. Ahora la gente los llama para que oren por ellos. Y Jesús tiene amor por esas personas que viven en las montañas, alzados en arma. A ellos Dios los ama porque tienen una alma valiosa. Dios tiene un plan de salvación también para ellos. Pedro mismo tuvo que aprender que no es con espada. Aun cuando ya estaba 3 años y medio, sacó la espada, iba a matar a alguien, y Jesús le dice: no es así conmigo, Pedro. No vas a pelear con espada, vas a pelear con las armas de la fe. La oración y el ayuno, la adoración, la palabra de Dios va a transformar vidas, va a sanar enfermos y va a hacer la obra. Jesús también nos enseña que aún el emperador o el estado, por fuerte que sea, tiene sus limitaciones. Al César lo del César, a Dios lo de Dios. Dios sigue siendo Dios, aún por encima de todo lo que pasa en el mundo. Él sigue siendo el único digno. Pero todo el mundo va a ver el cambio real cuando la gente se doblegue, como individuo, como familia, como iglesia y como sociedad, ante el todopoderoso Dios. Puedes aplaudirlo allí, puedes alabarlo allí. Recibe la bendición de Dios. Y calla más en bebé, y calla más en derrebe que en derrebe. Abre su boca, que Él la llena hoy. Abra su boca, que Él la llena hoy. Declaro vida, declaro sanidad en el nombre de Jesús. Ahora mismo, ahora mismo. Suelta, suelta, suelta vida, suelta sanidad, suelta liberación, suelta renovación en el nombre. Calla más y callará la baba más. Jesús de Nazaret, Dios está ahí, Dios está viendo. Llénate más, llénate más. Eso es. Recibe ahora. Recibe, recibe, recibe en el nombre de Jesús el poder del Espíritu Santo. Recibe en el nombre de Jesús el poder del Espíritu Santo. Alaba a tu Dios, alábalo. Alaba, alaba, alaba a tu Dios, alábalo. Ríndete a Dios, ríndete a Él. Su bendición sea sobre su familia. Su bendición sea sobre su familia. Alguien que aplauda la gloria de Dios. Alguien que aplauda la presencia del Señor. Declaro bendición y vida sobre estos adolescentes, jóvenes, ancianos y niños.
Eso es, llénese más, eso es. Y jamás se llene, que enderreme, sendereme. Y callará, si callaba. Suelte, eso es, suelte su voz. Llénese eso de Dios. Y callaba, sendereme. Declaro vida en el nombre del Señor Jesús. Sí, Dios está aquí para sanar. Dios está aquí para liberar. Dios está aquí para restaurar. Dios está aquí para sanar ahora. Seguir tu camino, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu camino, Señor. Declaro tu presencia ahora. Seguir sin desmayar, Bendecimos la vida de nuestros amigos aquí en este día. En el nombre santo de Jesús. En el nombre santo de Jesús. Oh, eso es. Solamente la gloria. Solamente la gloria al Señor. Solamente la gloria. Su nombre es Jesús. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. Mientras Él se está moviendo, Él está soltando sanidad sobre el alma, sanidad sobre el cuerpo, sanidad sobre el espíritu de alguien en esta hora. En el nombre de Jesús, aquí y en cualquier lugar. Aleluya, aleluya, eso es. Alábalo. Aplaude su nombre. Él es el Rey del pueblo, de la familia, de la sociedad, de la iglesia, del gobierno. Si Él es Rey, todo va a funcionar. Si Él no está como el Rey soberano, nada va a funcionar. Pero contigo somos más que vencedores, oh Dios. Contigo gobierna sobre mi vida. Dame templanza, dame control. Ayúdame a tener dominio propio. Ayúdame a tener autocontrol para ser alguien miembro de la familia, de la iglesia y de la sociedad, que te honre y que te agrade y que te sirva como tú te lo mereces, oh Dios. Y Shamakaya Rama Senderebe Kenderebe y Kaya Rama Sia Baba Basia Yamakaya. Declaro en el nombre del Señor Jesús de Nazaret que Dios derrama su bendición y estamos a puertas de una bendición sobreabundante. Estamos a puertas de una bendición sobreabundante.
de la gracia de Dios en la familia, en la iglesia y en la misma sociedad impactada por una generación unida. No importa cuál haya sido tu bando anterior. Celote dejó de ser el celote. Iscariote tenía que dejar de ser el Iscariote. El publicano dejó de ser el publicano. Y todos unidos para dar gloria. Todos unidos para entrar en amistad con Dios. El pueblo tuvo que rendirse a Él. Y ese fue el secreto del éxito. Oh, Satarala Macaya. Y Satarala. Dios está aquí, Dios está aquí. Mientras esto está pasando, Dios está sanando. Mientras esto está pasando, Dios está liberando. Mientras esto está pasando, Dios está tocando a alguien para hacerlo nuevo en este día. Y callará más, 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 y callará más. Fuego de Dios que consume el holocausto. Consume la leña. Y lo que está mal, Señor, sácalo de nuestra vida. Danos temor, danos libertad, danos libertad. Y callará más. Y callará más, y callará más.